Que Dios les bendiga a todos. Recordamos un poquito los dos temas porque lo que queremos ver en forma pero muy importante es la última parte del juicio preadvenimiento que se lleva a cabo en los cielos. Pero hemos estudiado todo el santuario, primeramente para ver que los símbolos en el santuario era toda una figura de Cristo, ¿verdad? Todas las cosas del santuario en el primer tema. En el segundo tema hemos visto las dos ceremonias importantes, había varias más, pero una era la diaria que llevaba a cabo el sacerdote, ¿verdad? La matanza del corderito a la mañana y a la tarde, que está representando el ministerio sacerdotal de Cristo, de que ascendió a los cielos, vive para interceder por nosotros. Recuerda, ahí tienen todos los textos de Hebreo, todo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, muy bien. Pero el día de la expiación, que era una vez al año, está representando la hora que el Señor Jesús y el Padre ingresan al santuario celestial, a la parte del lugar santísimo del santuario. Y eso fue en el año 1844 y está la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que la vamos a estudiar el próximo sábado. Y es la profecía vital que muestra exactamente la hora que iba a comenzar el juicio preadvenimiento en el cielo, iba a surgir en la tierra el último remanente escogido por Dios para dar el último mensaje de misericordia a la tierra, que es el mensaje de los 3 ángeles. Pero para ver eso, vamos a ver hoy día cómo las distintas profecías enfocaban el momento de que iba a comenzar ese juicio sin especificar día y hora, ¿verdad? Pero sí el tiempo histórico que nos acercábamos al juicio preadvenimiento. Así que por esa razón vamos a ver, acá yo le he entregado esto, por favor. Agárrenlo en su mano porque yo les voy a hacer leer todo lo que tenga que leer. Ahí comenzamos diciendo lo siguiente: recordando el desarrollo histórico de Daniel 2 y 7, comprenderemos la perfección de cómo Dios reveló el momento histórico que nos acercamos a la hora que comenzaría el juicio investigador en los cielos. Es verdad que en el capítulo 8:14 se encuentra el texto clave sobre los 2300 tardes y mañana explicada, luego en el capítulo 9, 20 al 27. Sin embargo, la mayor cantidad de referencia al juicio investigador la encontramos en el capítulo 7 de Daniel. Y aún más, si solo estuviéramos Daniel 7, podríamos probar la gran verdad que antes que Jesús retorne en gloria, se realiza el juicio preadvenimiento a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que si no existiera Daniel 8:14, lo mismo con Daniel 7, sabemos que, ¿verdad?, después de los eventos que vamos a ver ahora, vamos a recordar, ¿verdad?, se iba a dar el juicio. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Han estudiado ustedes el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7, las dos profecías esas? A ver, ¿hay alguien que no ha estudiado esas profecías? Yo quiero saber. Hay varios que no han estudiado, pero sí el capítulo 2, el capítulo 7. Bueno, de cualquier manera, no la vamos a estudiar ahora en detalle, porque cada profecía de esta lleva más de una hora para estudiarla con todos sus detalles. Yo voy a recordar solamente algunos detalles importantes, ¿verdad?, para que nos ubiquemos en el tiempo nada más, porque ver todos los detalles ahora no podemos, porque cada profecía de esa lleva más de una hora, ¿sí? Pero Daniel 2, abran ustedes en Daniel el capítulo 2, por favor. Yo les voy a ir relatando los eventos que hay acá, ¿verdad?, para que ustedes después se familiaricen, ¿no? El capítulo 2 de Daniel. Le explico un poquito. Esta profecía fue alrededor del año 605 a.C. Reinaba el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Ya había pasado Egipto, ya había pasado Asiria, y ahora en la legendaria tierra de Mesopotamia, donde es Irak, donde estaba don Saddam Hussein, que él de paso se creía una reencarnación de este personaje, ¿verdad?, de Nabucodonosor. Bueno, ahí el rey, él pensaría, porque Babilonia llegó a ser el imperio más rico en la tierra, y él pensaría, ¿será que mi reino va a caer igual que cayó Egipto? ¿Será que mi reino caerá igual que cayó Asiria?
Y estaría en esos pensamientos y entonces Dios le da un sueño, ¿verdad? Y cuando él despierta, dice la Biblia que él se olvidó del sueño. Entonces mandó a llamar a los magos, astrólogos, adivinos, caldeos, todo, para que le interpreten el sueño y ninguno pudo hacer nada, ni recordarle el sueño, ni interpretarle mucho menos, así que el rey lo mandó a matar. Ahora, escuchen bien, cuando se estudia este tema, se ve que todas las prácticas que aún sigue practicando la gente viene de Babilonia. Por ejemplo, los signos del zodíaco, todo eso, la influencia que tienen los astros sobre la vida humana, todo eso viene de los babilónicos. Y entonces cuando el rey manda a matar a todos los sabios, claro, el rey se había olvidado, así como se olvidó del sueño, se olvidó de Daniel y sus compañeros, que eran los más sabios de Babilonia. Pero cuando Daniel se entera del decreto del rey, le pide a Arió, capitán de la guardia, que lo lleve al rey. Y lo lleva al rey y el rey le dice, uy, me imagino, ¿no? A estos no los consulté y yo lo encontré 10 veces más sabio que todos los sabios. Así que le dio tiempo y Daniel va y ora con sus amigos y Dios le revela el sueño. Y entonces ahora Daniel viene, se presenta y le explica el significado del sueño al rey Nabucodonosor. Le dice, tú, oh rey, querías saber el futuro, el que revela los misterios te ha mostrado de ser. Muy bien, la cabeza de oro de esa imagen está representando a tu reino. Lógicamente, él quería saber el futuro, por una razón lógica dio parte de un presente, para que el futuro quede claro, ¿verdad? Y entonces Babilonia, cuando se estudia los detalles, se ve toda la riqueza que tienen los babilónicos, impresionante. Pero muy bien, Babilonia duró, ustedes tienen ahí el dato, por favor, del año 606 al 538. Le explico un poquito. Algunos ponen el 606, otros ponen el 604. No hay ninguna alteración en eso porque uno lo computan cuando él reinó con su papá y otro lo computan cuando él reinó solo. Así que no hay ningún problema si en algunas partes ustedes van a ver en vez del 606 el 604 o el 605 como ponen algunos. No hay problema. Del 606 al 538 reinó Babilonia. Y entonces Daniel le sigue explicando en ese momento al rey y le dice, después de ti se levantará un reino inferior al tuyo. Y efectivamente, el 538 cayó Babilonia por los medos y persas, ¿sí? Representado por los pechos y los brazos de plata, eran dos naciones hermanadas, los persas y los medos. Tío, Darío, ¿verdad? De Ciro. Muy bien. Entonces, el imperio este duró del 538, y tienen ustedes la fecha, hasta el 331, duraron los medos y persas. Y entonces la profecía sigue diciendo, y el tercer reino de bronce, el cual llenará la tierra, viene Grecia. En el 331, el gran imperio de don Alejandro Magno, 331 hasta el 168, ¿ya? Y entonces ahí viene la gran férula de hierro. El cuarto imperio será fuerte como el hierro, sigue diciendo Daniel. Fíjense que Daniel está mostrando el futuro. Dios le revela los hechos del futuro. En ese contexto las profecías son maravillosas porque nos exaltan a nuestro Padre que conoce todas las cosas en detalle. Usted sabe que el diablo se encarga ahora de sacar un montón de profecías extrabíblicas de Charles Berry, Nostradamus, las pirámides de Keops, y el diablo le hace creer a la gente cualquier cosa, pero las profecías bíblicas son perfectas porque nos va mostrando la historia desenvuelta en una forma perfecta. Y entonces Dios le dice, ¿verdad?, que el cuarto reino iba a ser fuerte como el hierro, y ahí aparece la gran férula de hierro Roma. En el 168 fue el imperio que más duró, hasta el 476, ¿verdad? Roma. Y entonces la profecía decía, y lo que viste en los dedos de los pies, ¿cuántos deditos son? 10 en total, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué representan esos 10 deditos? Representan las 10 hordas bárbaras que dividieron Roma. Exactamente fueron 10. No fueron 11 ni fueron 9, fueron 10. Fueron los anglosajones, los francos, los burgundios, los visigodos, los suevos, los vándalos, los alamanes, los ostrogodos, los genos y los lombardos. Cuando se estudia todo esto, usted tiene referencia. Ahora no les pude poner porque no es el estudio de Daniel 2. Solo lo estamos recordando para ir a un punto clave. ¿Y qué decía la profecía? Ahora sí, ¿tienen abierto en Daniel 2? ¿Tienen abierto ahí en la profecía de Daniel 2? Dice el versículo 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianza humana, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Europa quedó dividida, a tal punto que ahí tenemos los personajes que quisieron unir la Europa. El primero fue Carlomagno,
Después vino Carlos V, Felipe IV, después vino Napoleón Bonaparte, el Kaiser Guillermo I en ocasión de la Primera Guerra Mundial y Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Ninguno pudo unir a Europa. Tremendo. Pero la profecía decía algo más. Se unirán por medio de alianzas humanas. Saben ustedes que la reina Victoria, ya a fines del siglo XIX, fue llamada abuela de Europa junto con el rey Cristian I de Dinamarca. ¿Por qué? Porque en ambos comenzaron a unirse las casas reinantes de Europa, entre ellos princesa de acá con príncipe de allá, para formar una gran parentela, porque ellos decían, si nos unimos y somos una parentela, alguno de nosotros va a reinar Europa. Fíjese lo que decía la Biblia, miren el detalle, el verso 43. Así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. En algunas traducciones dice casamientos, directamente, pero no se unirán. O sea que esta profecía de Daniel 2 nos lleva hasta el fin de la historia, porque ¿qué sigue diciendo después? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo, desmenuzará todos estos reinos, dice, pero él permanecerá para siempre, es el reino de Dios. ¿Cómo va a ser eso? Y bueno, le sigue explicando, cuando él veía la visión, veía de paso una piedra que caía del cielo, ¿no? Y desmenuzaba todos estos reinos. ¿Quién es la piedra en la Biblia? Jehová es nuestra roca, Jehová es la piedra, Jehová es la roca, Jehová es la piedra, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo mismo al respecto? El que cayere sobre esta piedra, dice él, ¿recuerdan el texto bíblico ese? El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuza. El acto de desmenuzar acá en Daniel 2 es el acto de destruir todos los reinos terrenales. Y Jesús dice, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien la piedra caiga lo desmenuza. ¿Cuál es la diferencia? Si yo caigo sobre la piedra, o sea, reconozco a Cristo que es mi Salvador, y yo caigo humillado ante Él va a quebrantar mi yo, va a quebrantar mi debilidad, va a quebrantar todo lo malo que tengo y me va a transformar en un hijo suyo. La Biblia dice, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Nosotros somos como piedra, en este caso piedras toscas, ¿no? Pero si yo no acepto a Cristo, cuando Él venga me desmenuza, me pierdo. Bueno, eso explica Daniel 2. Ahora, Daniel 7, vayamos a Daniel 7. Hemos hecho un breve resumen nada más de Daniel, pero nos interesa Daniel 7. Daniel 7 repite una buena parte de Daniel 2. Por ejemplo, ahí en Daniel 7, cuando ustedes estudien, es la visión que ahora tiene Daniel, y entonces él ve en visión 4 bestias, ¿verdad? Dice, la primera era como león, y tenía alas de águila. La primera bestia esa representa igual a Babilonia, el mismo periodo de la cabeza de oro. Acá la representa por el rey de los metales, acá por el rey de los animales. ¿Sí? Las alas representan la rapidez con la cual se movían los babilónicos en sus batallas. Muy bien, pero eso cuando se estudia la profecía. Ahora solo queremos ir a un punto vital acá. Yo estoy recordando nuevamente la historia. La segunda bestia, el oso con 3 costillas, igual representa a los medos y persas. Las 3 costillas fueron las naciones más sojuzgadas por ellos. Babilonia, Lidia y Egipto fueron las naciones más sojuzgadas por los medos y persas. Luego viene Grecia, el tigre, con 4 cabezas. Está representando cuando Alejandro Magno muere, fue el imperio que duró muy poco con una sola cabeza visible, porque al hijito, que es sucesor de él, lo matan. Y entonces los 4 generales principales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, se lo dividen al imperio. Por eso Dios lo representó por el bronce allá. El bronce tiene un brillo muy fugaz, hay siempre que estar lustrándolo para que brille, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí viene Grecia. Ahora, la bestia esta que aparece acá, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo era esa bestia? Capítulo 7, dice allí, el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la 4ª bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte,
la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y la sobrellaba con sus pies. Y era muy diferente a toda la bestia que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Es lo mismo que el hierro acá. Solamente miren el detalle. Cuando Dios quiere representar a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia, encuentra bestia en la naturaleza, aunque con alguna característica mitológica, ¿verdad? Como las alas en este caso, ¿verdad? Para representar y simbolizar la rapidez que tenía. Pero cuando quiere representar a Roma, Dios no encuentra nada en la naturaleza para representarla. ¿Por qué? ¿Cuál es lo más bárbaro que puede haber hecho este imperio? ¿Qué es lo más terrible que puede haber hecho? Crucificar al Rey de Gloria, correcto, y perseguir durante 3 siglos a los cristianos en la arena de los circos. Todo. Fue terrible, por eso Dios la reprendó a una bestia espantosa y terrible. Y los 10 cuernos están representando, lógicamente, a los mismos 10 cuernos, ¿verdad?, de las hordas bárbaras que dividieron a Roma. Pero ahora en el capítulo 7 se va a presentar un cuadro, acá solamente son los reinos políticos, pero acá ahora se va a mostrar cómo es que surgió la gran apostasía religiosa en Roma. Vamos a ver allí qué dice el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el interés de Daniel después que se le presenta esta profecía? Vamos al versículo 19 para ver cuál es el interés del profeta. ¿Qué dice el verso 19? Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y la hollaba con su pie. Fíjese que el profeta pasa por alto las 3 primeras, pero la cuarta le llama profundamente la atención, ¿verdad? Por las barbaridades que iba a hacer. Y entonces sigue diciendo a sí mismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos del Altísimo recibieron el reino. Muy bien, ese detalle lo vamos a ver después en mayor amplitud. Entonces, fíjense en ustedes que ahora va a hablar más del cuerno pequeño toda la profecía. El cuerno pequeño yo le muestro a grandes rasgos todo esto. Hay 10 identiquí para identificarlo cuando se estudia la profecía. Pero está representando exactamente, ¿verdad?, cómo Satanás en los 3 primeros siglos persiguió cruelmente a los cristianos, pero él veía que eso no le surtía efecto. ¿Por qué razón? Esos cristianos que morían en la arena de los circos, despedazados por las fieras y demás, esos hijos de Dios son hijos de resurrección, porque cuando ellos morían, ¿saben cómo morían? Cantando o viendo una visión, porque Dios no se complace en la injusticia, y cuando sus hijos van a ser mártires, Dios le manda así como Esteban alguna visión, ¿verdad? O algo. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que pasa allí? Como se convertían muchos paganos viendo el testimonio que daban los cristianos, el diablo dice, no, a mí no me conviene, porque estos se van a salvar igual, y yo sé que la eternidad, a mí, yo quiero destruirlos, yo quiero que ellos no se salven. Entonces el diablo usa una estrategia: si no puedes con tu enemigo, alíate con ellos. Y entonces él agarra y lo manda a Constantino el Grande, un emperador romano pagano que se convierta de nombre al cristianismo, porque sigue siendo un impío. La mató a su madre, mató a su hijo, mató a todo. Y él se convierte de nombre y lanza el edicto de Milán en el 313. No se persigue más a los cristianos. Así que de repente la iglesia, después de 3 siglos de persecución terrible, comienza a ingresar a las cortes palaciegas de Roma. Y como Roma era la reina de las ciudades, al obispo se lo empieza a jerarquizar, que podría ser el padre de la cristiandad. Y ahí comienza a ser la concesión, el paganismo con el cristianismo. Y el paganismo se incorpora a la fe cristiana.
Y entonces ahí comienzan a adorar a los santos, comienzan a hacer culto de acá, culto a los muertos, y comienzan todas las prácticas. Cuando se estudia la profecía se ve los 10 que identifican que ese cuerno pequeño está representando al papado, ¿verdad? Muy bien, pero ¿cuánto iba a ser el poder hegemónico? ¿Cuánto tiempo iba a durar? Y entonces ahí dice el verso 25 del capítulo 7, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuál es el sistema que cambió la ley de Dios? En el catecismo no existe ni el segundo ni el cuarto. Los 2 mandamientos más grandes han desaparecido del catecismo. ¿Se dan cuenta? Y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. ¿Cuánto tiempo es eso? Cuando se estudia en arameo, ¿verdad? La palabra tiempo significa un año, 360 días. Y ustedes dirán, ¿y por qué no 365? Porque en profecía se computan los meses lunares de 30 días. Y eso se lo explica bien cuando estudiamos el tema, lo vemos con el diluvio universal, todo correcto. Entonces, un tiempo son 360 días, ¿sí? Tiempos, no dice la cantidad, pero dice tiempo, y hay una ley en el arameo que cuando no se especifica la cantidad es el mínimo del plural, 2. Porque en otras partes la Biblia habla de 7 tiempos, de otros tiempos más. Pero acá dice tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, 1 año, 2 años y medio año. Total son 1260 días. Pero en profecía los días se convierten en años. Saben todo eso, ¿verdad? Eso se ve en Ezequiel, se ve en Éxodo, en todos los pasajes de la Biblia, ¿verdad? Se muestra que los días equivalen a años. Entonces, ¿cuánto tiempo duró de reinado el poder papal sobre la tierra, teniendo dominio sobre los reyes de la tierra, imponiendo sus dogmas a través del flagelo, a través de la espada del verdugo, el cadarzo, la hoguera, la Inquisición? Todo eso fueron los métodos, ¿verdad? Hasta que se desató la Revolución Francesa y paró, ¡pah!, al papado. Tomó preso al Papa Pío VI, le confiscó las tierras del Vaticano, general Napoleón Bonaparte manda al general Berthier, 1798. Los 1260 años comienzan. Ahí tienen ustedes, desde el 538, acá abajito donde está, acá, el poder de la bestia, acá abajito, ahí está. Del 538, ¿verdad? Los 1260 años llegan a 1798. ¿Sí? 1798. Muy bien. ¿Por qué nos importa esta fecha? Porque ahora vamos a ver que después de esta fecha comenzó el juicio investigador en los cielos. Acá no especificamos el tiempo lo vamos a especificar en la profecía de las 2300 tarde y mañana, de Daniel 8 y 9. Pero esta nos va llevando a ese tiempo. Y miren lo que dice ahora la profecía. Volvamos a Daniel capítulo 7. Hemos visto el versículo 25, ¿verdad? Que dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Ahora escuchen bien, antes de ver la verdad del tiempo de cuando comienza el santuario, para que vean que este periodo histórico está dado también en el capítulo 12. No pierdan Daniel 7, ya vamos a volver ahí, pero vamos a Apocalipsis, el capítulo 12, para que aclaremos bien esto de los 1260 años. ¿Sí? Apocalipsis 12. Y ahí también, esta es la profecía, escuchen bien, que tiene más historia que cualquiera, la del capítulo 12. Pero yo solo le voy a explicar a grandes rasgos también, porque el tiempo se nos va a ir y necesitamos ver la cuestión del juicio que nos interesa. Pero fíjense, acá en Daniel 12 se habla de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas. Esta mujer está representando a la iglesia, cómo iba a quedar organizada con la venida de Cristo, la gloria de Dios sobre ella, ¿verdad? Y está mostrando la luna bajo los pies, la era mosaica que acababa de pasar. Y la corona de 2 estrellas, cómo iba a quedar organizada con la corona de 12 apóstoles. La iglesia. Todo eso se estudia. Pero dice que el dragón con 7 cabezas se paró para devorar al hijo que iba a tener la mujer.
¿En qué sentido el dragón es Satanás en un sentido primario? Ahí lo explica también el capítulo 12. En un sentido primario el dragón es Satanás. Ahí lo dice clarito, miren, el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, Satanás quería devorar a Cristo, pero él utiliza a los instrumentos humanos que hay en la tierra. Y en ese caso era la Roma imperial. ¿Quién fue el que mandó a matar a todos los niños menores de 12 años, de 2 añitos cuando nació Jesús? El rey Herodes, ¿no ves? Mandó a matar a todos los niñitos, ¿verdad? Pero no pudo matarlo a Jesús. Esos niñitos, de paso, son mártires de Jesús. El espíritu de profecía, nosotros los adventistas, cuando estudiamos todos esos detalles, en el primero escrito, dice que cuando vio en el cielo los niñitos con ribetes rojos, los mártires de Jesús van a resucitar. Aunque han sido privados de la vida en esta tierra, pero los niñitos no saben nada. Ellos muertos están durmiendo hasta que venga Jesús. Van a resucitar gloriosos y allá van a crecer con un cociente de inteligencia perfecto y van a comprender, ¿verdad?, que han sido mártires de Jesús. Muy bien. Pero qué importante lo que dice acá con respecto al mismo tiempo de Daniel. Miren, el versículo 6. Y la mujer, capítulo 12 estamos, ¿no? Versículo 6. Huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. Y para que vean ustedes que el mismo periodo de que habla Daniel 7, vean el versículo 14 del mismo capítulo 12. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Qué tal? Lo mismo que dice Daniel, tiempo y la mitad de un tiempo. Es el mismo periodo. Está hablando cómo la iglesia iba a ser perseguida por la Roma religiosa, ¿verdad? Y los cristianos tenían que vivir huyendo y escapando, ¿verdad? Muy bien. O sea, así pasan los 1260 años hasta que llegamos a 1798, ¿verdad? Pero ahora lo que nos interesa volver a Daniel 7 para ver exactamente en qué momento iba a comenzar el juicio. No en tiempo exacto, como les digo, eso lo vamos a ver con la profecía de los 2300 tarde y mañana. Pero acá vamos a ver que después de 1798 es que iba a comenzar el juicio en los cielos. Ya nos va acercando al periodo de 1844. ¿Dónde encontramos eso? Capítulo 7 de Daniel, el versículo 9. ¿Qué dice? Estuve mirando hasta que fueron puestos trono y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y su rueda, la rueda del mismo fuego ardiente. Antes de seguir, escuchen bien, en el tema pasado yo le mostré cómo el Padre y el Hijo inauguran el santuario celestial, igual que lo inauguró Moisés y Aarón en la tierra. Pero de ahí Cristo quedó intercediendo en el lugar santo. Y habíamos visto Apocalipsis 4, que decía, vi un trono establecido y a uno sentado. Y ese trono, delante del trono, ¿qué habría? 7 lámparas que ardían. ¿Qué lugar es ese? El lugar santo, ¿verdad? En cambio ahora fíjense en la diferencia acá. Dice, vuelvan a leer, estuve mirando hasta que fueron puestos trono. Hay una gran diferencia. Allá el trono estaba establecido. Acá se ponen recién los tronos. ¿Y qué más dice? Dice, y se sentó un anciano de día. En Apocalipsis dice, estaba sentado ya en el lugar santo. Mientras que acá está mostrando que después de 1798 se trasladan recién al lugar santísimo. Se ponen los tronos y recién viene el Padre y se sienta en el trono. ¿Ve? La diferencia. ¿Y qué más dice? Dice, el vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza lana limpia, su trono llama de fuego, la rueda del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y ¿qué ocurre? Los libros fueron abiertos. Recuerdan que hemos visto que hay un montón de libros en los cielos, ustedes lo tienen en el estudio, el libro de la vida, el libro de memoria, el libro de las obras buenas, todos esos libros se abren, ¿verdad?, cuando empieza el juicio, porque ahí van a ir determinando quiénes serán herederos de la salvación y quiénes se van a perder lamentablemente, ¿verdad? Ahora, muy bien, ¿qué dice el versículo 13?
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Miren que la venida de Cristo es a donde está el anciano de día. Primero el Padre se traslada. ¿Cómo serán las dimensiones del santuario celestial? No sabemos. Para que millones y millones de ángeles asistan ahí, tiene que ser un lugar espectacular. Y entonces el Padre se traslada, pone en trono, ahora viene Jesús y se traslada. Esto es lo que no comprendían, lo que estudiaban la profecía de los 2300 años, los pioneros. Pensaban que Cristo iba a venir a la tierra. Ellos no pensaban en el santuario celestial. Y cuando Cristo no vino quedaron chasqueados, ¿verdad? Pero los 2300 años perfectos llegaban a 1844 porque es el tiempo donde comenzaba el juicio en el cielo. Eso lo vamos a ver, como digo, el próximo sábado. Pero lo que estamos viendo ahora, miren, entonces dice el versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿A favor de quién se hace ese juicio? A favor de los que se van a salvar. ¿Sí? Por supuesto que ya en el juicio queda determinado los que se van a perder, lógicamente. Pero el juicio específicamente, cuando se abren los libros de los cielos, el primer personaje que aparece, comienza el juicio por los muertos. ¿Quién es el primer personaje que aparece muerto en esta tierra como hijo de Dios justo? Abel, digno de la vida eterna. Y así comienza. Y finalmente va a llegar al juicio por los vivos antes que Cristo venga. ¿Sí? Muy bien. Así que ahí tenemos nosotros, ¿verdad?, las características. El verso 22 lo volvemos a recordar. Hasta que vino el anciano de día y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Primero va a ser el juicio preadvenimiento y después va a ser recién el reino. Vamos también al mismo capítulo 7. En el 25 habíamos visto el tiempo de operativo del cuerno pequeño, tiempo y medio tiempo, pero vamos al 26 ahora. ¿Qué dice? Pero se sentará el juez, después del operativo del papado, después de 1798, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Qué les parece, hermano? ¿Se dan cuenta cómo el capítulo 7 de Daniel nos muestra la historia y nos muestra el momento que va a comenzar el juicio en los cielos después de 1798? Y entonces ahora va a venir el capítulo 8 y 9, que vamos a estudiar el próximo sábado, y ahí vamos a ver realmente, ¿verdad?, el tiempo exacto que iba a comenzar el juicio. Esto es muy importante, hermano, es muy vital. Le explico por qué. El diablo, hermano, tiene un ejército de personajes que él pone dentro del pueblo adventista. Jesús dijo, el trigo y la cizaña va a crecer conjuntamente lo uno con lo otro. Y estas personas, tristemente, que no están dispuestas a convertirse y a entregarse, a un principio parecía que lo hicieran, pero después el demonio las usa para empezar a ponerle trabas al pueblo de Dios. La vez pasada vi un tremendo desfile de adventistas mentirosos, nos han engañado, eso de 1844 es toda una mentira. Terrible, mis hermanos, terrible. Si nosotros no estamos preparados para comprender lo que en su bondad nuestro Padre nos revela y nos va guiando, ya hemos visto que la misión nuestra no es para sentirnos los únicos privilegiados, que Dios nos ha apartado y somos los únicos. No. La misión nuestra es para cumplir la gran tarea de salvar al mundo. Nuestra misión es para proclamar la verdad completa. Nuestra misión es para que llegara a nuestros hermanos que están en Babilonia y mostrarle la luz de la verdad, para que ellos también sean redimidos. Nosotros no sabemos, hermano, quién se va a salvar y quién se va a perder.
Para nosotros, el Hijo de Dios que tiene a Jesús en su corazón, lo ve a todos como súbditos del reino. Nosotros tenemos que hacer la tarea solo de proclamar la verdad, de predicarla, de enseñarla, de compartirla, pero la verdad completa, hermano. Porque cuando salga la ley dominical nacional en Estados Unidos y todos los países de la tierra sigan las huellas de Estados Unidos con el nuevo orden mundial, con la cabeza del papado al frente, hermano querido, va a ser terrible. Porque se van a levantar hombres eruditos, todos, para tratar, pero no tengamos temor, porque Dios estará con nosotros. Y el poder del Espíritu Santo nos alumbrará para comprender cada verdad y para exponerla. Y esa exposición va a hacer que muchas almas sinceras, aún en los mismos tribunales, jueces y personajes, que se han preparado humildemente dentro de su ¿verdad? De su norma de vida y de trabajo, pero que le faltaba conocer detalles de esa verdad, en ese momento, ¿verdad? Van a convertirse. Así que, hermanos míos, comprender la verdad profética es algo muy, pero muy glorioso. Inclusive más le digo, en la profecía de Daniel 2, ¿es verdadera la profecía de Daniel 2? Sí, ¿verdad? Porque es inspiración de Dios y se ha cumplido. ¿La profecía de Daniel 7 es verdadera también? También. Pero ¿qué pasa con la profecía de Daniel 8? Es la única de las profecías que aparece Jesús. No aparece en el 2 ni en el 7. Y no solo él, aparece el ángel Gabriel. Y Jesús le da la orden, Gabriel, enseña a la visión. Y cuando Daniel no puede entender, porque el ángel no le explica ahí en el capítulo 8, las 2300 tarde y mañana, Daniel le dice, guarda la visión porque es para muchos días. Y es verdadera. Y es la más atacada, porque no la estudian. Así que, hermanos, miren qué privilegio tenemos de haber recibido esta luz preciosa. Sintámonos gozosos, hermano, sintámonos felices por un lado, porque el gran Dios de los cielos, hermano, nos llamó como instrumento suyo de la hora final para llenar la tierra y alumbrarla con la gloria de Él y su preciosa verdad. Las almas tienen que saber dónde está la verdad y el pueblo adventista ha sido hecho depositario de ella. ¿Para qué, hermano? Para que alumbremos al mundo, ¿verdad? Así que, por lo tanto, cada uno de nosotros, al comprender estas profecías, muy bien. Y lo último, entonces, que vamos a ver hoy día, vamos a leer juntos todo lo que tienen acá atrás. Miren qué interesante todo lo escrito, gran parte sacado del libro de un gran pastor que ya está jubilado en Canadá. Vamos a ir leyendo juntos porque esto es pura lectura, ¿sí? Dice, al estudiar los eventos que se desarrollaron en el siglo XIX, o sea, 1800, ¿verdad?, en la primera mitad del siglo nos encontramos con el notable cumplimiento profético de los 2300 años, presentado en la profecía de Daniel 8:14 y explicado por el ángel Gabriel en el capítulo 9 del mismo libro. El más largo de los periodos proféticos alcanzan su cumplimiento en 1844. Todo esto lo estudiaremos en un próximo estudio. Lo mencionamos por el hecho de que en el periodo que va desde 1800 a 1844 hubo, dice, en todo el mundo un gran despertar religioso por la gloriosa verdad de la segunda venida de Cristo. Paralelamente, el mundo entero se vio envuelto en una serie de revoluciones. El doctor Mario Veloso, en su obra Cristianismo y Revolución, destaca en la página 7 al 26 lo que ocurrió en materia de revoluciones en este periodo. Europa vivió una gran conmoción política, consecuencia de la Revolución Francesa que puso fin al milenario Sacro Imperio Romano. 1815, como efecto del Congreso de Viena, Europa sufría sus alteraciones políticamente. Estaban surgiendo un mundo nuevo. 1820, 24, 28, 30, varias naciones europeas establecieron gobiernos nacionales con tendencias liberales y los reyes Borbones fueron eliminados de Francia. Revolución filosófica y social, 1830. Los grandes movimientos y la acción de las organizaciones juveniles inspirada o fundada por Giuseppe Mazzini, 1805, 1872, opuesta a la idea monárquica.
En 1828, Augusto Comte, 1798-1897, dicta por primera vez su curso de filosofía positiva. Negó totalmente el valor de la filosofía, encarnó el espíritu antifilosófico de los antiguos sofismas griegos contemporáneos de Sócrates. Comte compuso una superciencia que llamó sociología, propició la secularización en toda idea religiosa para la cual creó la religión de la humanidad. Nada que ver con la soberanía total centrado solo en el hombre, su existencia aquí y ahora. Vamos a la otra hojita. 1843. Soren Kierkegaard, en su 1813-1855, en su obra Esto o lo otro, trató de destruir la base misma de la filosofía occidental, se declaró en contra de la razón humana, precursor de las ideas existencialistas modernas. 1800, 1830, 1848, en el mundo del arte se produjo un vuelco del clasismo hacia el romanticismo. Socialismo y marxismo, Saint-Simon, 1760-1825, Robert Owen, 1771-1858, Charles Fourier, 1772-1837. La palabra socialismo fue inventada en la década de 1820 en la obra de Robert Owen, no sé cómo pronuncia ese nombre, Nueva visión de la sociedad. En diferentes periodos de 1800 se llevaron a cabo la emancipación de las naciones sudamericanas del yugo opresor español, ¿verdad? ¿Cuándo ha sido la liberación de Bolivia? 1825, ¿verdad? 1810 Argentina, sí, igualito, muy bien. 1810, 1830, Karl Marx, 1848, su manifiesto comunista junto con Friedrich Engels. Revolución industrial, nada semejante había ocurrido antes en la historia de la humanidad. Con el surgimiento de la industria aparecieron el empresario y el obrero. El hombre de negocios surgió como una especie de hombre todopoderoso que estaba transformando el mundo, nada podía pararlo en su camino. 1859, Charles Darwin, 1809-1882, publicó su explosivo Origen de las especies. 1844, en Rochester, Nueva York, el espiritismo moderno, con la hermana Fox. Hermanos, ¿qué queremos ver con todo esto? Cantidad de revoluciones en 1800, pero Dios tenía la más grande de todo, 1844, que vamos a estudiar el próximo sábado. Fíjense en cómo había una serie de revoluciones. Hasta el espiritismo moderno ahí con la hermana Fox surgió. Pero hermanos queridos, qué hermoso que nosotros estamos viviendo la gran revolución de 1844. Comenzó el juicio preadvenimiento en los cielos. Y en la tierra, vamos a Apocalipsis 12 para ya terminar, vamos a ver los últimos pasajes. Apocalipsis, el capítulo 12, ahí habíamos visto los 1260 años de persecución del dragón a la mujer. El verso 17, ¿qué dice? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, lo que queda, lo último, característica, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? El ángel se lo explica en el capítulo 19 a Juan. ¿Qué dice allí? Capítulo 19 de Apocalipsis, ¿no? De Apocalipsis, al apóstol Juan se lo explica. Dice el verso 9 en adelante. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, Juan, deslumbrado por Gabriel, se postró. ¿Y qué le contestó Gabriel? Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la... el pueblo de Dios que guarda los mandamientos iba a ser visitado con el don profético. Por eso Dios llamó a Ellen White y le dio todos los escritos de ella están inspirados por el Espíritu Santo. Dios llamó a dos hombres antes, a Anselm Foss y a Henry Foy, y no quisieron aceptar el llamado. Se sintieron terribles, ¿no? El profeta parecía lo más horrible. Y entonces el Señor fue a la más débil de las débiles, a ella.
Y ella fue el instrumento de Dios para escribir todo lo que ha escrito, una maravillosa obra, ¿verdad? Muy bien. Y los últimos textos que vamos a leer para meditar, Jeremías, capítulo 8, el verso 7. Esto nos va a llevar a meditar para consagrarnos más al Señor, ¿sí? ¿Qué dice? Jeremías, capítulo 8, verso 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce el tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, la ave migratoria. Pero mi pueblo, ¿qué dice? Ay, hermanos míos, por eso tenemos que prepararnos bien, porque no es un asunto de poca importancia. Es muy importante porque cuando venga el zarandeo, hermano, muchos van a caer porque se van a dejar llevar por los instrumentos del diablo que van a estructurar cosas tremendas. Y ojalá en ninguno de nosotros, escuchen bien, en ninguno de nosotros se cumpla lo que dice el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Del mismo capítulo 8. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. No, Señor. Tenemos que ser salvos, hermano. No tenemos que dejar que pase el tiempo. No tenemos que dejar que pase, hermano, sino tenemos que alistarnos y prepararnos para las mansiones eternas. Qué privilegio, hermano. Qué gozo saber que aceptamos la revelación que nuestro Padre nos ha dado. ¿Verdad? Que nos interesa comprender lo que Él nos reveló. Y de esa manera, hermano, Dios nos va a enriquecer, nos va a llenar el alma de gozo. No es que comprender las profecías nos salva. Es Jesús el Salvador. Es su gracia redentora la que nos salva. Pero las profecías han sido dadas por Él, por el Espíritu Santo, para que vayamos comprendiendo, para que vayamos entendiendo, para que vayamos viendo los poderes que se levantan contra Dios, para que vayamos viendo todo lo que está sucediendo y entonces nos vamos preparando cada vez más. Cuando vemos cumplida la profecía, nos vamos cada día acercando más, ¿verdad?, al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga, mis hermanos queridos.